¿Alguna vez has experimentado ese momento en el que el suelo parece desvanecerse bajo tus pies? No me refiero a un simple tropiezo o resbalón, sino a esos instantes en los que la vida cambia en un segundo, y aquello que parecía seguro se deshace de repente como arena entre los dedos. Puede tratarse de una llamada inesperada, una noticia que corta la respiración, un resultado médico que jamás imaginaste o un «ya no puedo más», pronunciado por alguien que creías que estaría a tu lado para siempre. O quizás es ese momento en que el dinero se agota y las cuentas siguen llegando como olas imparables. Esos son los tiempos en que el silencio parece gritar. Miras al cielo intentando comprender qué salió mal y sientes que nadie escucha. Pero, ¿y si te dijera que sí hay algo escuchando? Algo antiguo, vivo, que ha atravesado los siglos y solo espera ser llamado por el nombre correcto. Cuando los sabios de Israel hablaban de fe, nunca se referían a certezas absolutas. Hablaban de travesías, de desiertos, de gente común intentando sobrevivir entre el polvo y la incertidumbre. Quizá por eso, incluso después de tanto tiempo, todavía existe algo profundamente humano en esas historias, porque todos nosotros, en algún momento, hemos estado ahí, con miedo, sin entender nada, intentando creer que existe un sentido detrás del caos. Recuerdo a una mujer que me contó su historia hace algunos años. Había perdido su trabajo, su esposo la había dejado, y su padre estaba enfermo. Me decía, «Parece que Dios se olvidó de mí». Lo expresaba con los ojos llenos de lágrimas, pero sin rabia, como alguien que ya no tiene fuerzas para seguir luchando. Durante meses despertaba sin ánimo, preparaba café, se sentaba a la mesa y se quedaba mirando a la nada, hasta que un día cualquiera encontró una anotación antigua en un cuaderno donde guardaba recetas y oraciones. Era solo una frase escrita deprisa: «Levanta la mirada». Ella no entendió qué quería decir exactamente, pero por alguna razón esas 3 palabras empezaron a acompañarla. «Levanta la mirada». Las repetía en el autobús, en el mercado, en el hospital. Se aferraba a ellas como a una cuerda invisible para no hundirse. Poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue nada espectacular ni cinematográfico, pero ella aseguraba que por primera vez en meses sintió paz. Es extraño, ¿verdad? La vida puede seguir igual, los problemas continúan ahí, y aún así algo dentro de nosotros se transforma. Y cuando cambiamos por dentro, el mundo empieza a moverse de otra manera. Esa mujer no lo sabía, pero lo que había encontrado era el eco de una sabiduría antigua, palabras susurradas durante siglos entre los sabios de Jerusalén y las madres del desierto, quienes aprendían a orar con el corazón cuando las palabras ya no alcanzaban. «Levanta la mirada», decían. Pero, ¿qué significaba realmente? No se trataba de alzar el rostro físico, sino de recordar de dónde viene la ayuda. Tal vez tú también estés pasando por algo similar ahora, algo inexplicable que consume tus fuerzas. Quizá te sientas cansado de intentar, y lo peor, cansado de creer. Tal vez ores, pero con el corazón vacío, sintiendo que el silencio se burla de tu esperanza. Entiendo más de lo que imaginas, porque yo también estuve ahí, en un cuarto oscuro, con la cabeza entre las manos, preguntándome si todavía valía la pena esperar. Fue justo en ese momento, en el instante más silencioso, cuando algo comenzó a ocurrir. No fue una luz del cielo, ni un milagro visible. Fue solo un recuerdo. Recordé las palabras de un viejo rabino que escuché años atrás, cuando aún pensaba que la fe era cosa de gente ingenua. Él me dijo: «Hay textos que no fueron escritos solo para ser leídos, sino para ser vividos. Cuando un alma toca esas palabras,
el cielo entero se mueve. En aquel momento no lo comprendí, pero hoy creo que empiezo a hacerlo. La vida está hecha de pausas que nadie explica. Esos momentos en que el tiempo parece detenerse, no porque estemos bien, sino porque ya no podemos luchar. Los sabios llamaban a esto travesía silenciosa, y decían que en ese tiempo lo más importante no es lo que haces, sino lo que recuerdas. Hay palabras que duermen dentro de nosotros, y un día, sin aviso, despiertan. Fue así con un hombre que conocí en una pequeña ciudad del interior. Había perdido todo: la empresa, el matrimonio, los amigos. Decía que su vida se había secado, hasta que un día, sin razón aparente, decidió entrar en una sinagoga antigua. No porque creyera, sino porque necesitaba silencio. Allí dentro, el rabino lo miró a los ojos y solo dijo: «No siempre la ayuda viene de donde esperamos, pero viene». Esas palabras comenzaron a martillear en su cabeza, y días después, alguien le entregó un papel doblado con letras casi borradas, diciéndole: «Cuando nada tenga sentido, lee esto». El hombre guardó el papel sin entender y solo lo abrió semanas después, en una madrugada fría, cuando ya no sabía qué hacer. Leyó las primeras palabras y lloró. Él no lo sabía, pero había tocado un texto que los antiguos llamaban la oración del socorro inmediato. Un salmo que, según los sabios, tenía el poder de despertar la fuerza dormida en el corazón humano. Lo más curioso, y lo que pocos sabían, era cómo funcionaba. No prometía riqueza ni éxito, prometía algo mucho mayor: el recuerdo de que nunca estamos solos. A veces pienso que el verdadero milagro no es cuando las cosas cambian, sino cuando nosotros cambiamos frente a ellas, cuando dejamos de pelear con lo que está fuera y empezamos a mirar hacia adentro, hacia lo que todavía late. Es ahí donde la fe se vuelve viva, no como idea, sino como fuerza. Los sabios judíos creían que hay palabras que cargan frecuencias, vibraciones que se alinean con el corazón humano y el corazón del Creador. Cuando alguien pronuncia esas palabras con sinceridad, lo invisible se mueve. Pero también conocían un secreto: esas palabras no funcionan por magia, sino por memoria. Le recuerdan al alma de dónde viene. Quizá eso fue lo que aquella mujer, aquel hombre y tantos otros descubrieron sin darse cuenta. Al repetir palabras antiguas, sus corazones comenzaron a alinearse con algo mayor, y el milagro empezó silencioso, discreto, pero real. Hay algo que necesito decirte, pero todavía no es el momento. Existe un salmo, un texto escondido entre las páginas de la antigua sabiduría, que los sabios consideraban la llave de los milagros. Lo usaban cuando todo parecía perdido, y de alguna manera lo imposible comenzaba a ocurrir. Pero antes de hablar de él, necesito que entiendas algo. No se trata del salmo en sí, se trata de ti, del estado en que tu alma llega a esas palabras. El secreto no está en el papel, sino en el corazón que lo lee. Un corazón herido, cansado, pero aún dispuesto a intentar una vez más. Así que si hoy estás en medio de la tormenta, respira, cierra los ojos un instante, siente el aire entrar y recuerda: no todo lo que parece un final es realmente el final. Hay cosas que solo florecen después del desierto. Decían los sabios que cuando la noche se vuelve más oscura es porque el amanecer ya está cerca. Y si estás leyendo esto, quizá tu amanecer ya viene en camino, aún invisible, pero acercándose. Había algo más que ellos decían y que pocos lograron comprender. Cuando el hombre levanta la mirada hacia lo alto mira hacia él. Más adelante quiero contarte lo que eso realmente significa y cómo un simple conjunto de palabras puede cambiar el rumbo de toda una vida. Pero antes te dejo una pregunta.
¿Y si el milagro que esperas no viniera de afuera, sino que estuviera esperando a que recuerdes de dónde viene tu fuerza? ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas palabras se quedan en nuestra mente? Incluso después de días o semanas regresan. A veces vuelven de repente, cuando el silencio cae o cuando el corazón está un poco vacío. Es como si hubiera una parte del alma que reconoce sonidos que la mente olvidó. Levanta la mirada. Esa frase seguía resonando, y cuanto más pensaba en ella, más entendía que había algo oculto detrás de esas 3 palabras. No era solo una metáfora bonita, era casi un llamado. Lo más curioso es que, cuando empecé a preguntar a personas mayores sobre esa expresión, todos parecían tener una historia parecida. Una abuela que la decía cuando las cosas salían mal, un padre que murmuraba «mira hacia arriba» antes de salir a trabajar, un amigo que, en medio de la desesperación, repetía esas palabras sin saber por qué. Fue entonces cuando empecé a notar que este consejo venía de mucho antes que nosotros. Era un eco, un hilo invisible que conectaba generaciones, desde los antiguos sabios de Israel hasta la gente común que lucha por sobrevivir en el mundo de hoy. Una vez escuché a un viejo rabino decir: «Las palabras son como ventanas. Algunas se abren al pasado, otras se abren al cielo». En ese momento sonreí sin comprender del todo, pero hoy pienso que quizá hablaba precisamente de esas frases simples, de esas oraciones que sobreviven incluso cuando la fe parece desaparecer. Palabras que atraviesan siglos no porque suenen bonitas, sino porque funcionan. Es curioso cómo el ser humano, en cualquier época o cultura, busca lo mismo: una señal de que hay algo allá arriba cuidando de él. La diferencia es que a veces olvidamos cómo llamar a eso. Recuerdo a un hombre que conocí en una pequeña aldea del norte. Era jardinero y vivía solo, con un ritmo sencillo y silencioso. La gente lo respetaba, pero lo veía como el que habla con las plantas. Un día, mientras regaba un rosal, me dijo algo que nunca olvidé. Las plantas no hablan con palabras, pero responden al tono. Dios también. En ese instante me contó que solía hablar con el Creador en silencio. No pedía nada, solo decía: «Sé que estás ahí». Y a veces, según él, el viento cambiaba, las hojas se movían de otro modo, y él sentía que había sido escuchado. Eso me marcó porque me hizo entender algo que los antiguos ya sabían. No es necesario gritar para ser oído. A veces basta un susurro y el cielo responde. Los sabios antiguos hablaban de un poder oculto en las palabras. Decían que todo el universo fue creado con letras y que cada letra tiene una vibración específica, una frecuencia espiritual. Pero no es necesario ser erudito ni conocer hebreo para sentir eso, porque en el fondo el poder no está en la lengua, sino en la intención. Es el corazón el que enciende la palabra. Por eso ciertas frases resisten al tiempo, porque en ellas hay algo puro, humano y verdadero, algo que nace del dolor y de la esperanza. Y eso es lo que hace que el cielo se mueva. Hay un misterio en las oraciones más antiguas. No fueron creadas para pedir cosas, sino para recordar quiénes somos, de dónde viene la fuerza y que ese lugar nunca nos abandona. Los sabios judíos solían decir que cada persona tiene un punto sagrado, un centro invisible en el corazón, donde la presencia divina descansa incluso cuando todo parece oscuro. Cuando alguien pronuncia ciertas palabras con fe, aunque sea débil o cansada, ese punto empieza a brillar otra vez. Es como encender una llama dormida. ¿Has notado cómo la desesperación hace que dejemos de respirar bien? Cuando el dolor es grande, respiramos corto, tensos, como si quisiéramos resistir a la propia vida. Pero aquí también hay un secreto.
Cuando respiramos profundo, abrimos espacio para lo que está más allá del miedo. Y fue justo ese tipo de respiración, lenta y rendida, la que un hombre usó para encontrar lo que él llamaba la oración del despertar. Era un camionero que pasaba la vida en la carretera, lejos de su familia. En un periodo muy difícil, empezó a escuchar historias sobre una antigua plegaria que tenía el poder de abrir los cielos. Se reía de eso, le parecía exagerado, pero una madrugada solitaria detuvo el camión en una estación vacía y comenzó a llorar, sin fuerzas para conducir ni esperanza de volver a casa. Entonces recordó algo que había oído de un amigo de la infancia. Cuando todo falle, habla con lo alto como si fuera un viejo amigo. Él entiende el tono de tu voz. Y eso hizo. Habló no como quien reza, sino como quien desahoga el alma. Contó todo: el miedo, los errores, la soledad. Entre sollozos dijo: «Si aún estás ahí, dame una señal». Nunca consiguió explicar bien lo que ocurrió después, pero según él, un viento comenzó a soplar suave y constante, y algo dentro de él, endurecido por los años, se quebró. Al día siguiente, encontró en la mesa del comedor de una estación un papel rasgado con una frase en hebreo y su traducción debajo. No sabía de dónde había salido, pero las palabras decían: «¿De dónde vendrá mi socorro?». Guardó ese papel y decía que desde aquel día jamás volvió a sentirse solo. Este es el tipo de historia que, si la cuentas, muchos dudan. Pero quien ya vivió algo así, entiende. Hay señales que solo el corazón reconoce. Cuanto más escuchaba relatos como ese, más entendía que existe un hilo invisible que une a todas estas personas. Todas, en algún punto de la herida, escucharon lo mismo. Algo que venía de dentro pero parecía provenir de otro lugar. Un llamado, un recuerdo. Los antiguos maestros llamaban a esa experiencia el llamado de lo alto. Decían que en ciertos momentos de la vida el cielo se inclina hacia la tierra y el alma lo siente, aunque el cuerpo no lo perciba. Es entonces cuando empezamos a querer buscar, entender y encontrar un sentido mayor. Si estás leyendo esto ahora, puede ser que estés viviendo justamente eso, un llamado disfrazado de coincidencia, porque nada es casualidad, ni el sufrimiento ni el cansancio. Todo, de algún modo, nos empuja más cerca de lo que olvidamos, nuestro verdadero centro. Hay un motivo por el cual este salmo, ese que aún no te he revelado, era considerado por los sabios un texto de protección y milagro. Lo llamaban la oración de las alturas, y decían que quien lo recitara con el corazón abierto no solo sería escuchado, sino sostenido. Pero aún no es el momento de revelarlo. Antes quiero que sientas el peso de la espera, el mismo peso que antecede al milagro, porque la espera es el suelo donde crece el milagro. Piensa un instante. ¿Cuántas veces fuiste salvado sin darte cuenta? Un retraso que te libró de un accidente, una pérdida que con el tiempo te mostró un camino mejor, un dolor que te llevó a conocer personas que cambiaron todo. El problema es que solo entendemos eso después. Mientras estamos en la tormenta, todo parece injusto. Sin embargo, algo sutil ocurre en cada instante, incluso ahora. Lo que llamamos retraso, el cielo lo llama tiempo perfecto. Lo que llamamos pérdida, el cielo lo llama reorientación. Y lo que llamamos final, el cielo lo llama comienzo. Una vez escuché a un maestro decir algo inolvidable: la fe comienza donde termina la lógica. Quizá por eso los sabios de Israel nunca intentaron explicar los milagros, solo los vivieron. Sabían que existe un orden invisible y que cuando alguien pronuncia ciertas palabras, ese orden se alinea.
Estas palabras, guardadas en rollos antiguos, fueron transmitidas de generación en generación, no en templos, sino en hogares, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de corazón a corazón. Atraviesan el tiempo como si tuvieran vida propia, y quizá la tengan. Cuando empecé a estudiar estas oraciones antiguas, noté algo curioso. Todas siguen una estructura parecida. Empiezan con un recuerdo de vulnerabilidad, una confesión de pequeñez humana. Luego vienen palabras de confianza, no en la propia fuerza, sino en la que viene de arriba. Y finalmente terminan con una afirmación de seguridad, como si el orante dijera: «Ahora recuerdo quién me sostiene». Ese es exactamente el patrón del Salmo que quiero revelarte al final. Un texto que comienza en la incertidumbre, atraviesa el dolor y termina en paz. Un texto escrito para personas como tú y como yo, que no necesitan entender todo, solo sentir que no están solas. Si llegaste hasta aquí, quizás sientas algo moviéndose dentro de ti. Curiosidad, una paz suave, o tal vez ese nudo en el pecho que te llama hacia algo que aún no comprendes. Eso es bueno. Es la señal de que el corazón empezó a escuchar, de que algo antiguo quiere ser recordado. Pero el secreto todavía está guardado. Antes de revelarlo, necesitamos hablar de algo aún más misterioso. El encuentro con lo invisible, ese momento en que la ayuda llega, aunque casi nunca de la forma que esperamos. ¿Y si la señal que tanto esperas ya estuviera ocurriendo, pero aún no has aprendido a reconocerla? Hay un momento en la vida en que las oraciones parecen chocar contra el techo y caer de nuevo al suelo. Un momento en el que hasta el aire parece demasiado pesado para respirar. Es exactamente ahí, donde la esperanza parece morir, donde el alma es puesta a prueba. ¿Ya pasaste por eso? Ese día en que suena el teléfono y el mundo cambia. Esa noticia que te roba el sueño. Esa pérdida que nadie entiende, pero que arranca una parte de lo que eras. La prueba nunca llega cuando estamos listos. Llega cuando estamos frágiles. Y quizá sea justamente por eso que tiene tanto poder, porque es en el límite donde la verdad aparece. Recuerdo una noche en la que todo parecía haber llegado al final. Cuerpo cansado, corazón exhausto, fe desaparecida. Me miré al espejo y no me reconocí. Esa persona con ojeras profundas y mirada perdida era alguien que había olvidado quién era y que podía empezar de nuevo. Esa noche no pedí nada, ni fuerza, ni respuesta, ni milagro. Solo dije en voz baja: «Si aún me ves, encuéntrame». Por unos minutos nada ocurrió, pero algo dentro de mí, muy profundo, susurró: «Espera». Fue la palabra más silenciosa y poderosa que he escuchado. Esperar, un verbo que aprendemos a odiar cuando el dolor aprieta, porque esperar duele. Duele no tener control, duele no entender el tiempo de Dios, duele ver la vida seguir mientras tú sigues parado. Pero los antiguos sabios decían: el cielo nunca se atrasa, el hombre es quien se apresura. Quizá esta sea una de las mayores lecciones de la fe. Dios no se mueve por nuestro reloj, sino por el ritmo de lo que debe florecer dentro de nosotros. La prueba es el terreno donde el alma madura. Es en la oscuridad donde la semilla echa raíces. A veces, lo que sientes como abandono es en realidad preparación. El silencio no es castigo, es construcción. Es difícil comprender eso cuando el corazón sangra, cuando el diagnóstico es malo, cuando el amor se va o las cuentas no cierran. Ahí es cuando la desesperación intenta convencernos de que el cielo se cayó. Pero la verdad es que el cielo solo cambia de tono, habla en lenguaje de proceso. Conocí a un hombre que vivió algo así. Tenía una pequeña tienda que sostuvo a su familia por años, hasta que un día un incendio destruyó todo. Durante semanas
se encerró en su cuarto, creyendo que Dios lo había abandonado. Pero una noche, en la oscuridad, escuchó una frase en su mente. Lo que perdiste era solo la envoltura. Lo que es tuyo sigue vivo. No lo entendió, pero días después comenzó a ayudar a un vecino a reconstruir una pequeña panadería. Allí redescubrió el gusto por la vida y comprendió que, a veces, Dios destruye el escenario para sacarte de un papel que ya no te pertenece. La prueba, en el fondo, es una invitación a ver más allá de la superficie. Es curioso cómo el corazón humano, incluso cansado, insiste en comenzar de nuevo. Tras cada pérdida, hay una chispa terca que dice: «Levántate». Esa chispa es lo que los sabios llamaban Nefesh Yaor, el alma de la luz. Decían que nunca muere. Espera pacientemente hasta el instante en que respiras hondo y dices: «Todavía estoy aquí». Y en ese instante el cielo se mueve. Fue lo que ocurrió con una mujer en Jerusalén que pasó años orando por su hijo enfermo. Cuando perdió las fuerzas para llorar, una mañana decidió hacer algo distinto. Fue a la ventana y dijo: «Todavía creo que estás aquí». Días después, el cuadro de su hijo mejoró. Los médicos lo llamaron coincidencia. Ella, respuesta. Pero para ella, el verdadero milagro fue lo que pasó dentro. Dejó de sentir miedo. Ese es el milagro silencioso de la prueba. Dios no cambia lo de fuera, cambia lo de dentro. Y entonces lo externo se reorganiza. A veces pienso que la fe es como caminar en la oscuridad con una lámpara. No ves todo el camino, solo el próximo paso. Pero eso basta para seguir. El propósito de la fe no es mostrar el destino, sino enseñar confianza. Los sabios decían que la confianza es la cuna de los milagros. Antes de que algo ocurra afuera, el corazón debe confiar adentro. Eso hace la prueba, destruye lo falso hasta que solo queda lo real. Un maestro me dijo una vez: el dolor es el idioma que usa el cielo para decir: todavía hay algo en ti que puede florecer. La prueba es una revelación invertida. No muestra lo externo, sino lo que estaba escondido dentro. Y si miras con calma, verás belleza incluso en los pedazos, porque cada fragmento roto es un reflejo de lo que estás llegando a ser. Una antigua historia cuenta sobre un hombre que cruzaba el desierto. De noche, el viento apagó su fogata y quedó solo. Irritado, gritó a Dios: «¿Por qué me abandonaste?». Pero esa oscuridad le permitió ver una luz en el horizonte, una caravana que lo salvó. Si su fuego no se hubiera apagado, nunca la habría visto. El fuego que se apaga aquí es la llama que se enciende allá, decían los sabios. Lo que parece pérdida, a veces es protección. Lo que parece castigo, a veces es reorientación. La prueba es el disfraz del cuidado. Claro, esto solo lo entendemos después. En medio del dolor queremos huir, pero hay dolores que solo se atraviesan, y al hacerlo, cambiamos para siempre. Aprendí esto cuando dejé de preguntar ¿por qué? Y empecé a preguntar ¿para qué? Ese pequeño cambio se volvió una llave. Lo que era desesperación se volvió dirección. Una noche, caminando solo, pensé: ¿y si este silencio no es ausencia, sino presencia? Allí me rendí, y esa rendición abrió espacio para algo nuevo. El milagro no ocurre cuando peleas, sino cuando te entregas y dices: sea lo que sea, confío. En ese instante, lo invisible se mueve como un susurro que dice: aquí estoy. Es en esa entrega donde muchos encuentran el soplo de lo alto. A veces llega por una persona, un recuerdo o palabras que parecen caer de la nada. Eso me ocurrió pocos días después de mi noche más oscura. Recibí un papel doblado sin remitente, solo con un número en tinta azul. No lo entendí, pero al volver a verlo esa noche, sentí que era un llamado.
¿Y si las señales que has ignorado fueran la forma en que el cielo intenta alcanzarte? A veces, un símbolo simple empieza a perseguirnos. El número azul aparecía en matrículas, relojes, recibos, sueños. Crecía en mí la certeza de que era un llamado. Los sabios decían que Dios habla a través de la repetición. Cuando algo insiste en aparecer, es un mensaje. Tuvo que ser el silencio el que me quebrara para aprender a escuchar. Busqué el significado hasta que un viejo estudioso me dijo: «Los números son como puertas». Al decirle cuál era, sonrió. «Ese es un código antiguo, un portal hacia la ayuda de lo alto». Me explicó que, en momentos imposibles, los sabios recitaban un conjunto de palabras que formaban un camino directo entre el hombre y la mirada que nunca duerme. Ese número era la llave. Me entregó un pergamino doblado y me pidió llevarlo junto al pecho por 7 días sin abrirlo. Primero, deja que el corazón aprenda el silencio. Obedecí. En esos días sentí una paz olvidada y una presencia tierna observándome. Al 8º día me dijo: «Ahora estás listo para escuchar con el corazón». Explicó que la oración no es un pedido, sino un acuerdo vibracional. Cada palabra tiene una energía que, dicha con corazón abierto, crea un sonido que el cielo reconoce. Hay textos que contienen frecuencia, no solo significado. Cuando los recitas, estás activando. Me miró y dijo: «Este texto es el código de los cielos. Habla de una mirada que nunca duerme, de protección constante y ayuda que viene de arriba». Me devolvió el pergamino cerrado. «No lo leas aún. Antes vive lo que enseña». En las semanas siguientes observé todo con otros ojos. Las coincidencias, los encuentros, las pausas. Todo parecía un lenguaje secreto. ¿El de la providencia? Nada era aleatorio. El universo susurraba: «Confía». Comprendí que el código se descifra con la rendición. Una noche en la terraza sentí un viento suave y una presencia serena, y una frase cruzó mi mente: «Tu socorro viene de lo alto». Sentí un estremecimiento. Esas palabras parecían venir de un idioma olvidado dentro de mí. Días después, una señora me dijo: «Dios está mirando». Un amigo escribió: «No olvides que Él cuida». Eran piezas del mismo rompecabezas. El cielo hablaba todo el tiempo. Yo era quien no sabía escuchar. Como dijo el viejo, las respuestas llegan antes que la pregunta, pero solo las entiendes cuando el corazón se abre. El mundo parecía el mismo, pero yo no. Había una fuerza nueva sosteniéndome. Una mañana el viejo me llamó. Llegó la hora. Fui a verlo. En su mesa, bajo la luz del sol, había un silencio de presencia. Me pidió poner el pergamino sobre el pecho y dijo: «Ya has sentido lo que hace. Ahora estás listo para saber su nombre. Recuerda, el poder no está en las palabras, sino en el corazón que las lee». Abrió el pergamino y leyó en voz baja. Cada palabra resonaba. Sentí lágrimas caer, una mezcla de paz, asombro y sensación de hogar. Había recordado quién era y de dónde venía mi fuerza. Al terminar, dijo: «Ahora conoces el código. Este texto habla de ojos que nunca duermen, de un socorro de lo alto. Es la oración de los que caminan en la oscuridad, pero solo quien ha probado el desierto la entiende». Salí con el corazón liviano y la frase resonando: «¿De dónde vendrá mi socorro?». Aún no sabía el nombre del salmo, pero estaba a punto de descubrirlo. ¿Y si tus coincidencias fueran el código personal del cielo, recordándote quién te sostiene? Aquella mañana, con el pergamino en manos, sentí el peso de lo vivido y la nueva paz. Las palabras llegaron como un susurro del cielo. «Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra». El aire se detuvo. Todo cobró sentido.
el número azul, el silencio, el mira hacia arriba. Todo apuntaba al Salmo 121. Lloré porque entendí que el milagro no estaba en lo que yo esperaba que Dios hiciera, sino en lo que Él había estado haciendo todo el tiempo. Mirarme. Yo había olvidado mirar hacia Él. Leí el Salmo entero. No dejará que tu pie resbale. Tu guardián jamás se dormirá. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el guardián de Israel. Recordé a la señora de la estación. Hay ojos que no duermen mirándote. Era eso, la mirada que nunca duerme. Seguí leyendo. El Señor es tu guardián, tu sombra a tu derecha. Pensé en la sombra, algo que nunca se separa de ti. Dios está tan cerca como tu sombra. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Ni en la alegría ni en la tristeza estás desprotegido. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Ahí estaba la respuesta. Él protege lo que está dentro, lo invisible. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Sentí el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar. En esa quietud entendí que el Salmo de los Milagros no era una fórmula, sino un recordatorio de que, incluso perdido, algo mayor te guarda. El viejo apareció y dijo: «Ahora entiendes lo que significa mirar hacia arriba. No es levantar el rostro, es recordar quién está al mando». Puso su mano en mi hombro. No encontraste un texto, encontraste un pacto. Cada vez que lo recites, te alinearás con la mirada que te sostiene. No habla de miedo, habla de confianza. El verdadero milagro no es cuando el cielo desciende, es cuando el corazón se levanta. Esas palabras me acompañan siempre. El Salmo no promete ausencia de dolor, promete compañía. Promete que, mientras atraviesas el valle, ojos de amor te miran. Hoy, cuando alguien pierde la fe, le cuento esto. No hablo de religión, solo digo: hay un salmo que me encontró en el desierto. Empieza preguntando: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Estas palabras nunca fallan. No prometen que el cielo cambiará por ti, pero sí que nunca dejó de verte. Quizá eso querían decir los sabios. Cuando necesites un milagro, lee este salmo y verás lo imposible suceder. Porque lo imposible es lo que ocurre dentro. Cuando el miedo da lugar a la confianza. Si llegaste hasta aquí, quizá este sea tu momento. Quizá sostienes ese papel invisible que el cielo te entregó. Aunque no entiendas todo, ya sabes hacia dónde mirar. Hazlo ahora, en silencio. Respira hondo, cierra los ojos y di con todo tu ser: alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y espera, porque cuando el corazón se levanta, lo imposible empieza a moverse. ¿Y si el milagro que buscas ya comenzó y lo único que el cielo espera es que mires hacia arriba?